continuamos, ya mediodía, continuamos con nuestro estudio del libro de Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 5. ¿Y por qué comento en la introducción acerca del privilegio, de los beneficios y aún de los deberes y responsabilidades que tiene un creyente como miembro de una iglesia bíblica local? ¿Por qué comento eso, hermano? Porque justamente en el capítulo 5, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. Ya hemos hablado de ella, tenemos rato hablando o describiendo y conociendo un poco lo que era la vida de estos hermanos. Y estos hermanos, a pesar de identificarse con Cristo, llevaban una vida bien desordenada. ¿Amén o no, hermano? Amén. Una vida muy permisiva. No solamente la iglesia de Corinto padecía, languidecía acerca de divisiones, contiendas, pleitos, diferencias de opiniones, facciones. La iglesia, hermano, estaba fraccionada, estaba quebrada. Y no me refiero económicamente. La iglesia, de hecho, hermano, la iglesia de Corinto probablemente era una iglesia en el primer siglo, una de las iglesias con mejores finanzas. Y no me da tiempo de abordar el tema financiero de la iglesia de Corinto. Llévenle la cesta de ofrenda ya. Ahora, hablando de finanzas, ¿no? Pero la iglesia de Corinto, hermano, no solamente tenía conflictos con el ego, si recuerdan, con la soberbia. El domingo pasado nos recuerda el escritor Pablo de que ellos estaban envanecidos. ¿Sí recuerdan, hermano? Allí, mire lo que dice el capítulo 4, versículo 18. De familia. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a quienes, hermano. Estoy leyendo 1 Corintios 4:18. 1 Corintios 4:18. Y no solamente ese problema, sino que también, hermano, en el capítulo 5, Pablo aborda un tema, además de delicado, escúchenme, escandaloso y vergonzoso. Este mediodía, en este mensaje, le decía que el mensaje se titula La disciplina eclesiástica. Es un tema, hermano, que muy pocas veces se enseña en las iglesias. Es un tema que en algunos círculos se puede tornar, para algunos, no solo que lo intentan exponer, para otros que lo intentan recibir, puede ser incómodo. Pero déjeme decir, hermano, que si estamos comprometidos con Dios, su palabra y su verdad, somos llamados a enseñar lo que la Biblia enseña. Amén. Y tal como el Señor nos los dejó y nos los confió. Justamente en el capítulo 5, el apóstol Pablo, con la autoridad que tiene de plantador de la iglesia de Corinto, de maestro, predicador, discipulador de muchos de los hermanos en la iglesia de Corinto, y por eso que ellos, además, está de más decir, se dirigieron a él con las problemáticas que se presentaban en esta iglesia. Pablo hace uso con la autoridad que le ha dado el Señor para aplicar y ejecutar la disciplina eclesiástica. Y usted se preguntará, pastor, ¿qué es eso de la disciplina eclesiástica? Primera vez que oigo tal cosa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá antes o alguna vez habían escuchado que la Biblia habla de algo de disciplina eclesiástica? ¿Había escuchado esa frase alguna vez? ¿Quién nunca la había escuchado? ¿Sí? Pues ahí está en la Biblia. ¿Sí? Y es importante, como miembro de la iglesia, como creyente, que usted sepa, sí, los beneficios, pastor, los privilegios de ser parte de la iglesia. Qué chévere tener mi iglesia, venir, congregarme, sentarme, cantar, me dan el juguito, me dan la arepita, ¿verdad? Puedo cantar al Señor, ¿verdad? Al Señor seamos fieles, vida abundante. ¡Qué bendición! Y los hermanos me saludan y algunos me abrazan y otros me quieren besar a pesar de lo feo que soy. Pero ¿sabe qué, hermano?
son los beneficios de servir al Señor, pero hay deberes y responsabilidades, escúcheme, como miembro de la iglesia local. Le voy a invitar a que mire allí en su Biblia, mire la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, y vamos a leer versículo 1, y tenemos un tiempo de oración. Versículo 1 del capítulo 5, ¿amén? Dice allí, vamos a leerlo todos juntos, 1, 2 y 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y usted, si es analítico, si estuvo atento a esa lectura, si usted tiene comprensión lectora, seguramente, si usted está atento, en su cabeza ya empezó a dar vuelta con lo que acaba de leer. ¿Cómo puede ser posible que alguien dentro de la iglesia que dice ser cristiano ande en semejante escándalo? Pues no, la pregunta no sería ¿cómo puede ser posible? La pregunta sería ¿y ahora cómo sale de ese asunto, verdad? Porque posible fue, imposible puede ser. Vamos a tener un tiempo de oración, hermano, y vamos a ver cómo el Señor y el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, atendió a este asunto, dio pautas, estableció principios de qué hacer como iglesia cuando algo así sucede. Y cuando algo así sucede, ¿por qué sucede? Déjeme decirle, hermano, porque sí suceden cosas como esta, aún dentro de la iglesia. Pastor, ¿y qué hacemos cuando algo así sucede? Y usted y yo no debemos estar ignorantes de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay un fin, hay un propósito y un porqué Dios quiere que ejecutemos la disciplina eclesiástica. Y no empiece a pensar, ¿y quién andará en fornicación en la iglesia? Hermano, este mensaje no ha sido preparado porque alguien esté en fornicación. Si usted está pensando eso. Y si alguien está en fornicación, pues debe arrepentirse, si es creyente. Y si alguien lo está, pues yo no lo sé. Todavía no ha llegado a conocimiento público. ¿Sí? Pero lo que aquí Pablo menciona es de conocimiento ¿qué? Público. No solo dentro de la iglesia, sino que hasta esta situación se había extendido más allá de ¿qué? De la iglesia. Por tanto, estaba causando vergüenza y mancha al nombre de quién, hermano. Más que de la iglesia, del Señor. Y no se podía dejar pasar, había que actuar, había que tomar medidas drásticas para cortar con lo que estaba sucediendo. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, para que usted sepa. La Biblia habla de esto y esto es sumamente importante. Buen Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de meditar en tu palabra, en las Escrituras. Enséñanos, Señor, como tú muy bien lo haces a través de tu Santo Espíritu, tus verdades, para no solamente ser edificados, animados, retados, instados. Si hay algo en nuestra vida que no está en orden, algo que esté fuera de orden, poder corregirlo, arrepentirnos del pecado, de la inmundicia, pero también, Señor, que tu iglesia pueda seguir avanzando, dando pasos firmes en pureza, en santidad, para así cumplir con tus planes y propósitos eternos, para que podamos serte agradable mientras estamos en este cuerpo. Gracias, Señor, por los presentes. Reta, confronta y anima a mis hermanos y a cada uno de nosotros, y aún a los que nos visitan, que todos, Señor, además de ser informados de estas verdades, podamos ser transformados y llamados a vivir un cristianismo de excelencia, no un cristianismo barato que tanto se promociona y que tanto se cultiva en el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Obra en tu iglesia, salva a los perdidos. Te rogamos, Señor, nos ayudas a administrar el tiempo. En nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. La disciplina eclesiástica. ¿Qué es, hermano, cuando hablamos de la disciplina eclesiástica? Disciplina, mi hermano, es un tema recurrente en las Escrituras. ¿Y sabe cuándo aparece el Señor abordando el tema de la disciplina? Desde que entró el pecado en la humanidad. Mientras hay pecado en el hombre necesita ser corregido. ¿Amén o no? Amén. El hombre necesita, el ser humano
en cualquier etapa de su vida necesita ser apercibido, amonestado, exhortado, corregido, disciplinado. Desde temprana edad nuestros padres nos disciplinan. Si son buenos padres y aman a sus hijos y no quieren que sus hijos anden por el camino errado y equivocado, van a aplicar disciplina a sus hijos. Esto es para que no suenen por allá, ¿verdad? ¿Sí? Si usted no quiere que su teléfono suene, póngalo en modo avión y lo traiga acá, ¿verdad? Graba la enseñanza y luego, al llegar a casa, no almuerza más Biblia otra vez y la vuelve a colocar, ¿sí? Por no estar atento acá. ¿Muy bien? Ahora escúcheme, hermano. La disciplina es un elemento, es una virtud, es una facultad, es una cualidad necesaria para el desarrollo de todo ser humano. ¿Amén o no? Amén. Personas sin disciplina, hermano, no llegan, no alcanzan metas, no terminan lo que comienzan. Necesitamos ser corregidos, aún hasta bien de viejos y bien de grandotes. ¿Amén o no? Amén. No importa, hermano, si hay caras en tu cabeza o en mi cabeza, aún seguimos aprendiendo y necesitamos ser corregidos en muchas áreas. En la iglesia de Corinto, hermano, estaba sucediendo algo bien triste. Pablo lo menciona de esta manera. En el versículo 2 utiliza la palabra lamentado. Está sucediendo algo que la iglesia debió haber ¿qué? Lamentado. Hermano, esa palabra es interesante. Dice el versículo 2: y vosotros, corintios, acerca de este pecado vergonzoso, de este pecado escandaloso, vosotros estáis, ¿qué dice? Envanecidos. Otra vez el apóstol Pablo puede identificar con esa perspicacia de ese discernimiento espiritual que él tenía. Él podía identificar la jactancia, la soberbia que hacía que los corintios no les permitiese ver la realidad y la condición que tenía la iglesia. Y uno de los problemas, hermano, era la inmoralidad sexual que se estaba presentando. Vosotros estáis envanecidos, por eso no se dan cuenta. Por eso no pueden notar lo mal que están. Hermano, ¿sabe a quién es difícil de corregir? Ciego. A alguien. ¿A quién? ¿Lo ha dicho quién? Yo no me sé. ¿Sabe a quién es difícil de corregir, hermano? A alguien que cree que no puede ser ¿qué? Corregido. Por eso Proverbios dice, mira, ¿ha visto hombre sabio en su qué? Más esperanza. Hermano, este versículo es tremendo. Más esperanza hay del necio. Cuando usted lee todo el libro de Proverbios, parece que para el necio no hay esperanza. Es el único versículo en toda la Biblia que da esperanza al necio. ¿Y saben cuándo hay esperanza para el necio? Cuando se encuentra con alguien más necio. Y dice la Escritura, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Quién es el sabio en su propia opinión? El que cree que nadie le puede enseñar nada, el que cree que ya lo sabe todo, el que cree que lo aprendió todo, el que cree que está haciendo las cosas bien, cuando realmente lo está haciendo mal. No vengas tú a decirme cómo criar a mis hijos, no vengas tú a decirme qué tengo que hacer, no vengas tú a decirme qué no hacer y qué hacer. Ese es mi problema. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que él no es necio, es peor que un necio. Más esperanza hay del necio que de él. ¡Wow, hermano! Y Pablo está diciendo, mire, ustedes no están mal, ustedes están en salsa y no de tomate. Y Pablo dice, están envanecidos, están pasados de necios, fatuos, están infatuados, y su necedad no les permite ver la condición y el estado pecaminoso que los envuelve. Y dice el versículo 2, no subraye, ¿no qué? Debierais. Escuche, cada palabra es importante, hermano. Pablo habla de un deber. Escúcheme acá. Como miembros de la iglesia tenemos beneficios y privilegios. ¿Amén o no? Amén. Pero también tenemos que, hermano, deberes. Pablo está haciendo acotación a un deber cristiano. Y como miembros de una iglesia tenemos el deber de corregir lo que está torcido. ¿Sí está conmigo? De amonestar al que anda desordenadamente. Ahorita vamos a ver algunos pasajes más. Pero aquí dice, no debieras más bien haberos qué. Hermano, esta palabra es impresionante. La palabra lamentado acá tiene un peso, no es solamente aflicción.
No es como que, ay, no me llegó el bono de la patria, no me llegó el bono de lactancia, de invalidez, no me ha llegado, hermano, no me ha llegado. De incapacidad, no sé cómo se llama, hermano. ¿Cómo se llama? Sí. Tú sí sabes eso, ¿verdad? Ahora, no, ay, qué lamentable. No, escúcheme, no es ese tipo de lamento boliviano. No. El lamento acá, la palabra lamento, escúcheme, es el dolor y la aflicción que alguien siente, escúcheme, al perder un ser querido. Literal, hermano, la palabra lamento acá es la que se utiliza en todos esos pasajes cuando alguien endechaba en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel había una costumbre que en un funeral, que en el luto, cuando una persona moría, la familia contrataba, o aún algunos se ofrecían voluntariamente para endechar. ¿Qué es endechar? Daban cantos o expresiones de lamento por la pérdida de la persona. Y eran canciones tristes. ¿Sí está conmigo, hermano? La palabra lamento acá entonces se refiere literal a alguien que pierde un qué. Hermano, Pablo está diciendo, mire, ustedes, iglesia, deberían estar ¿de qué? De luto. Hermano, cuando un hermano en la fe cae en cualquier clase de pecado y se vuelve escándalo, no es para que usted se goce, no es para que yo me goce, es para habernos, ¿qué, hermano? Dolido como si hubiésemos perdido a alguien. Hermano, cuando alguien peca, pregunto, hermano, cuando alguien se sabe que pecó, ¿verdad? Y se hace público el pecado, porque Dios permite que se haga público el pecado, la actitud suya y mía, ¿cuál es? Encontramos tristemente que muchos, en vez de lamentarse y aún verse en ese espejo, hermano, porque hoy fue ese hermano que pecó, hoy fue esa hermana que falló, pero mañana puede ser tú, no estás exento. ¿Amén o no? No creas que eres infalible. El único infalible significa que no falla. Sin falla es el Señor. Es el único infalible. Ojo, esto no es justificativo para que tú y yo andemos por la vida pecando y pecando deliberadamente. Pero lo que es cierto acá, hermano, es que Pablo literalmente le está diciendo, ustedes están tan ensoberbecidos, tan llenos de levadura, de jactancia, que no les permiten ver la verdadera condición, que nos mantiene estancados, que no les permite crecer. Y uno de los problemas, hermano, es que se habían acostumbrado, familiarizado con la inmoralidad que estaba viviendo no solo este hermano, sino que algunos ya se estaban viendo tal vez animados a seguir el pecado. Yo sé que algunos se quedaron pensando en esto de que el pecado de este hombre, fornicación, hasta el punto que tiene la mujer de su qué. Quiero explicar algo brevemente de allí, hermano. Cuando dice, voy a hablar de la palabra fornicación, por cierto, ¿sí? Yo no sé si después de hoy, escúcheme acá, pero voy a hablar de fornicación y Ian se molestó. Creo que es el menos fornicario que yo lo voy a hablar. Pero mire, después de este mensaje, yo no sé si usted vuelva el próximo domingo, al miércoles, pero esté atento a la enseñanza bíblica. Pero hay una expresión al final del versículo 1 cuando dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra, ¿entre quiénes? Cuando habla de los gentiles acá está hablando de los que no conocen al Señor. Está hablando de aquellos que no se han arrepentido, está hablando del mundo, de las personas que no son cristianas, ¿sí? Y después dice, tanto, es decir, el pecado es alarmante, que tanto que alguno tiene la mujer de su qué. Es interesante, hermano, que el señalamiento, porque es un señalamiento, Pablo se guarda el nombre del fulano que ha pecado de esta manera. ¿Sabe por qué Pablo se reserva el nombre? Porque ya el nombre era de conocimiento de todos en la iglesia, ya sabían de quién Pablo estaba hablando. Era redundar, era más bien como hacerle publicidad a este fulano, publicidad que no merecía. Segundo aspecto acá importante,
Y es que dice que la fornicación en particular, porque déjeme decirle que la fornicación, el pecado de fornicación tiene distintos matices y formas. Y ahorita se lo voy a explicar más ampliamente. Pero la fornicación en particular de este hermanito era que estaba teniendo una relación íntima de infidelidad marital con la mujer de su padre. Nota, hermano, que Dios es muy cuidadoso cuando dice las cosas. ¿La mujer de quién? En versiones antiguas me gusta cómo se expresa mejor. La esposa de su padre. Ahora, algunos piensan y se infiere del texto que al señalar solo, escúcheme, al señalar solo a este miembro de la iglesia y no mencionar o no culpabilizar, y no porque fuese inocente, a tal mujer, deja ver que el que es creyente en esta relación inmunda o inmoral es ¿quién? Era el hombre. Es decir, como iglesia, desde la perspectiva de iglesia, la iglesia no tenía nada que reclamarle a la mujer, porque era impía, probablemente. Pues ella se está comportando como se comporta todo ¿qué? Impío, limpiamente. Pastor, ¿qué es impío? Sin ley, sin norma que seguir, sin la ley de Dios en su vida. Ella se comporta como cualquier gentil. Pero el caso acá, hermano, alarmante, es que aquel que dice ser hijo de Dios también se estaba comportando como un ¿qué? Como un gentil, como un inconverso, y aún incurrido en un pecado que ni siquiera era común entre los inconversos. Por cierto, hermano, no solamente la fornicación no es aprobada ni bendecida por el Señor. No sé si usted sabía, hay un dato interesante. Estamos leyendo, hermano, un pasaje y la narrativa es de una historia que ocurre aproximadamente a mediados del siglo I de nuestra era. Atentos a esto. Ocurre aproximadamente a mediados del siglo I de nuestra era. El imperio que predominaba en toda esa región era el imperio, un poquito de geografía, de historia universal, era el imperio ¿qué? El imperio romano. ¿Sí? No tenga miedo, ¿verdad? Aunque se haya jubilado ese día de historia universal. El imperio romano, ¿sí? Desde el año 60 a.C. hasta casi el siglo IV el imperio romano existió y tuvo hegemonía en el mundo conocido de aquel entonces, toda la que es Europa y todo el Mediterráneo. Quiere decir, hermano, que el imperio romano estaba en su apogeo, en su mejor momento, en su era dorada. ¿Y por qué menciono el imperio romano? Porque en las leyes romanas había una ley que condenaba, escuche, que condenaba que alguien tomase o tuviese una relación impura con su padrastro o su madrastra. Estaba penado legalmente en el mundo. Por eso que este pecado en particular era tan escandaloso, no solo en la iglesia, sino los que se enteraron que no eran de la iglesia también les sorprendió, porque no era costumbre, porque estaba castigado, era punido, porque así la ley romana lo establecía, con cárcel. Pero era ¿quién ella? Era su madrastra probablemente. Algunos sugieren, algunos piensan, y tiene sentido, que probablemente esta mujer había enviudado, ¿sí? Probablemente el padre de este fulano estaba muerto, o en otro caso posible estaba separado de esta mujer, y este hombre se vio, ¿verdad?, tentado, se dejó llevar por las pasiones y la carne y empezó a tener una vida de intimidad con la que era o llegó a ser su madrastra. Además de no ser creyente, además de no seguir los canales regulares. Hermano, se puede pensar aún que la iglesia de Corinto, por su misma inmadurez y carnalidad, algunos de sus líderes probablemente, eso sin tocar todavía el estatus social o económico de este hermano, de este llamado hermano, algunos en la iglesia de Corinto, hermano, tal vez se vieron en la posición de justificar, y no es justificable ningún pecado, y no el pecado de fornicación tampoco, pero tal vez algunos pensaron en justificar o en alivianar la gravedad de este pecado, pensando o diciendo, es que ella ya está sola, es que él ya murió. Pero hay muchas cosas más detrás de todo eso, hermano. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, hermano, las clases sociales
aún dentro de la ciudad de Corinto y aún dentro de la misma iglesia, había cierta aristocracia. Habían ciertas posiciones, ¿verdad?, privilegiadas. Y no es descabellado pensar que este fulano se sentía con ciertas libertades, escúcheme, aún con cierta inmunidad de hacer lo que estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque probablemente dentro de la iglesia era uno de los que más que financiaba y pichaba. Y decía, bueno, que me vengan a decir algo, voy a dejar de dar. Le cortó la buena luz. Ya el club de niños de Las Palmas se va a quedar sin merienda. Ese no, ¿verdad? Es que el hermano Juan era uno de los que solapaba este hermanito. No, al hermano no me lo toquen, él apoya en Las Palmas. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Ve qué sucede? Es posible. No, con esa hermanita, con ese hermanito, no. Se hacía en la vista, hermano. Y por eso Pablo dice, mira, ustedes saben lo que está pasando y son responsables y no le ponen freno a este fulano. Y hermano, escúcheme acá. Cuando el pecado no es señalado, no es tratado, no es corregido, es como un cáncer. ¿Qué hace el cáncer? Empieza aquí, hermano. Comienza con una célula, pero el cáncer se reproduce. Y ya son 2 células. Y se multiplica. Su capacidad de reproducción es multiplicadora, es exponencial. Y empieza a extenderse y se extiende hasta que logra hacer ¿qué? Metástasis. Y Pablo lo que no quería es que la iglesia de Corinto llegase a una metástasis, hermano. Hermano, Pablo más bien funge acá como un instrumento guardián de Dios para la iglesia. Y así debemos ser nosotros, hermano. Si hay algo que está mal en nuestra vida, arrepentirnos. Si en realidad en ti habita el Espíritu de Dios, hay temor de Dios y conoces a Dios, tú y yo, hermano, escúchame, no debemos permitirnos el pecado en nuestra vida, porque no solamente nos destruye a nosotros, puede destruir toda la iglesia. Porque entonces, hermano, Dios guarda la vida del hermano Javier. Y el hermano Javier es este personaje. ¿Se imagina? No imagina. Pero algo así. Y resulta que usted se entera, otro se entera, todos se quedan callados y el callar le hace cómplice. Usted participa con su silencio. Y entonces, miren, la carne, hermano, la carne es cochina. La suya, y la mía también. Nuestra carne es cochina, ¿ven o no? Y sabe, la carne en algunas personas con la mente débil y no consagrada en la mente de Cristo empieza a pensar, pero mira, el hermano lo hace. Ay, el hermano no levanta más. No le dicen nada. Y no le dicen nada. Yo como que... Y entonces otros se animan. Y es donde el pecado empieza aquí, hermano, a extenderse. Y cuando ya se quiere hacer algo por la iglesia, mire, hay que disciplinar a media iglesia. O a veces hasta más. Y sabe, no podemos permitirnos que el pecado se extienda. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere instrumentos, ¿qué, hermano? Limpios. Dios no utiliza instrumentos sucios. Usted ahorita va a tomar el almuerzo y va a sentarse allí a la mesa con un plato que tomó ¿de dónde, hermano? De los platos que ya están limpios. Y usó cubiertos limpios para preparar los alimentos. Y va a meter a su boca un cubierto, una cuchara, un tenedor que está ¿qué? Previamente lavado, limpio. ¿Usted no se atrevería a tomar allí la taza donde come el perro? No. Ahí donde el perro, ¿verdad? Las gallinas y el gato pasan la lengua. Ninguna persona acuerda de tal cosa. Pues de la misma manera, hermano, el Señor no va a usarle a usted, ni va a usarme a mí, ni se va a manifestar a través de tu vida y mi vida de manera especial si usted y yo permitimos el pecado en nuestra vida y en nuestro entorno. ¿Sí está conmigo o no? Amén. Ahora, esto es la disciplina eclesiástica. Vamos a avanzar con algunas preguntas para hacerlo un poco más práctico, dinámico, didáctico y podamos redimir el tiempo hoy. Primera pregunta número 1. ¿Quiénes son los responsables de ejecutar o de administrar la disciplina eclesiástica? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Quiénes son los responsables, los encargados de ejecutar, de administrar la disciplina eclesiástica?
Y ahorita vamos a hablar un poco más de qué es la disciplina eclesiástica. Pues acá el apóstol Pablo, con la autoridad que tiene, ya nos deja ver que él como ministro, como siervo de Dios, en el capítulo 4 él habló de ser siervo de quién, hermano, de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Bueno, ahora Pablo entra en materia, entra en acción y va a poner en ejercicio esa autoridad que él ha recibido de parte de Dios y lo va a aplicar a esta situación de la iglesia de Corinto. Y le dice en el versículo 3, mire lo que dice el versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en ¿qué? En espíritu. Mi hermano, no es que Pablo se teletransportó. No es que tuvo una regresión. No es que le leyeron la carta astral. Que su espíritu se le dice, no, hermano, no es nada místico. Pablo está hablando, hermano, en un término, ¿verdad? Ni siquiera figurado. Pablo está diciendo, mira, yo no estoy allá, pero voy a dejar mi parecer, voy a dejar mi postura clara, voy a dejar mi posición, o les voy a mostrar mi posición al respecto al tema, y aunque yo no estoy allá, yo voy a dar mi consentimiento, ¿sí? Mi aprobación o mi desaprobación acerca del asunto. Pablo está diciendo, mira, yo estoy ausente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba en la ciudad de Corinto. Pablo estaba en la ciudad de... A ver cuántos recuerdan y fueron atentos al domingo. ¿Desde dónde fue escrita la carta de Corintios? ¿De la ciudad de qué? A ver, ¿qué dicen ustedes? Éfeso, correcto. Desde Éfeso Pablo escribe, ¿sí? Pablo estaba aproximadamente, hermano, mire, Pablo tenía un mar de por medio, imagínense. Tenía un mar de por medio. Estaba bien lejos. Y Pablo dijo, mira, yo estoy ausente ahorita, pero no pienso ir tampoco ahorita para allá. Más bien me acabo de regresar de allá. Hace un tiempo vengo de allá. Hace año y medio, hace 2 años estuve por allá. Entonces hagan algo. Esto es algo que no puede esperar. Ni siquiera pueden esperar por mí. Hay algo sumamente importante. Hay que darle la prioridad y la preponderancia. Reúnanse, dice ya, versículo 3, ya como presente he juzgado al que tal cosa que. Y el término juzgar acá, hermanos, sí es el término de juicio, como de un juez emitiendo una sentencia. Es el término griego crino, que tiene que ver con emitir sentencia. Y en este caso esta sentencia es una sentencia disciplinaria, que lleva la intención de corregir lo que está mal y a la misma vez restaurar, no destruir, sino restaurar al que se ha visto afectado. ¿Amén o no? Amén. Eso lo vamos a ver más ampliamente en unos minutos. Ahora, ¿quiénes? Es la pregunta. ¿Quiénes son responsables de ejecutar, de administrar la disciplina en la iglesia? ¿Quiénes? ¿Cualquier persona? Realmente cualquier persona no. Dios ha encargado, hermano, Dios ha responsabilizado, a su siervo. Mire, vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a ver algunos textos, hermano. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Dice que hagan con alegría, ¿qué cosa, hermano? No ha llegado, ¿verdad? Obedecer. El verbo obedecer está conjugado de forma imperativa. De hecho, podríamos decir que hay un doble énfasis. El Señor nos dice que obedezcamos a los pastores. Y además de eso, es una orden obedecer. Y no estás quejando. Obedecer a vuestros pastores, voy a volver a leer. Y sujetaos a ellos. Eso no tiene nada que ver con la voz del pastor, la personalidad del pastor, el estatus del pastor, el nivel académico del pastor. No tiene nada que ver con la edad del pastor, ¿sí? No tiene nada que ver si el pastor usa lentes o no usa lentes. No tiene nada que ver con la contextura física del pastor, si es alto, si es bajo, si es gordo,
si es flaco o si es como yo, ¿verdad? Casi, ¿verdad? A la media. Mire, algunos están orando, ¿verdad? Dicen, no, ese pastor me cae gordo. Dentro de poco ya le voy a dejar de caer gordo. A ver qué va a decir. Ahora me cae flaco. No creo que llego hasta allá, ¿verdad? Pero ahora, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Y dice, ¿por qué? Ellos velan, es decir, están al pendiente. Dice un buen pastor por allí, el pastor Salazar, Ezequiel Salazar, dijo una vez, pastor que no, en el buen sentido, dijo, pastor que no mete las narices en el rebaño y en la vida de sus ovejas, no es buen pastor. ¿Sabe lo que significa velar? Se utiliza mucho por allí, hermano. Velar y orar para que no entre en tentación. ¿Pero qué significa la palabra velar? ¿Sabe lo que significa velar? Velar es cuando alguien está comiendo pastor y usted se queda viendo la... No. Eso es hambre. ¿Sí? Eso es ambiente. Velar. ¿Qué es velar? Velar es estar ¿qué? Atento, alerta. ¿Y cómo yo voy a estar alerta si no? Le pregunto, hermana, ¿y por qué no la vi el domingo? Hermana, ¿qué le sucede, hermana? Ay, cuando usted me chicha. Sin oficio. Hay que sobrever, hay que no solamente es preguntar, no solamente es indagar. Dice el libro de Proverbios, conoce el estado de tu ¿qué? De tus ovejas y mira por el estado de tu rebaño. Ahora, dice acá el Señor que el trabajo de un pastor, un buen pastor, vela por la vida de sus ovejas y le pregunta. Y sabe, el pastor, así como dijo el Señor, ¿verdad? De nosotros, el pastor conoce a su ¿qué? También el pastor terrenal conoce a sus ovejas y sabe quién es oveja y sabe quién no es oveja. Le debe decir el pastor Guillermo Camejo, no casi al 100 porque no soy el Señor, pero el Señor nos da el discernimiento y sabemos quién es oveja y quién no. ¿Quién es cabra? No, pastor, sí. Y sabe, aún aquellos que son ovejas hay clasificaciones, no porque uno quiera, sino porque algunos se lo buscan. Y uno no trata a todas las ovejas por igual. Déjeme lamento decepcionar. Ve que hay preferencia. No le voy a tratar como igual. Porque si usted es recién convertido o recién miembro de la iglesia, no le voy a tratar como aquel que tiene tiempo en la iglesia. Como aquel que ha recibido instrucción tras instrucción y que las palabras de Dios, las instrucciones no son nuevas para él. Déjeme decirle que le voy a tratar con otro tipo de tono. Hay hermanos acá que yo simplemente le digo, no le digo ni hola. ¡Qué mal educado! No le digo ni hola. De hecho, hubo un hermano esta semana que le dije, mi saludo para él fue, no te he visto. ¿En qué andas? ¿Con quién andas? ¿De quién es? Tres preguntas nada más. No te he visto. Estás perdido. Porque uno sabe a quién le puede decir las cosas y cómo decírselas. Pero si yo le digo eso a alguien que apenas tiene una semana, espérate unos meses. ¿Sí está conmigo? Ahora, se da cuenta por no se puede tratar todo igual. Y hermano, ¿sabes qué es lo triste? Que unos pasan años, ¿verdad? Y usted le pregunta, o le dice, no te he visto, ¿dónde andas? Háblame más suave, pastor. Eso es velar, hermano, ¿sí? Obedecer, sujetaos. La palabra sujetar es un término militar, hermano, ¿sabía? Sí. Significa subordinarse. Significa ponerse debajo de. Significa literalmente firmes. Vista al fresco. Vista al fresco. A ver, ¿qué así hacen en el cuartel, hermano. Le juegan broma y el que se equivoca, plantón. ¿Sí? Clavado ahí. Ahora, sígame acá, hermano. Dice al final, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con ¿qué? La iglesia con alegría debe obedecer y debe sujetarse. No, pastor, yo me sujeto, no me queda de otra. No tienes la bendición. Y dice, no quejándose. No quejándose de quién, pues de las autoridades. Porque esto no es ¿qué cosa, hermano? Provechoso. Entonces, ¿a quiénes Dios ha encargado para administrar la disciplina? Miren lo que dice Gálatas capítulo 6. Para avanzar a la siguiente pregunta. Gálatas capítulo 6. Ya está ahí, hermano, Gálatas. Versículo 1, si ustedes lo que notan. Estamos contestando la pregunta: ¿quiénes son los responsables de ejecutar y administrar la disciplina eclesiástica? ¿Quiénes? Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere
¿Qué cosa, hermano? Sorprendido. Sorprendido. Sí, la palabra sorprendido significa flagrante, infraganti. Significa descubierto. Escúcheme, ¿qué es lo que se descubre? Hermano, escúcheme acá. Cuando un pecado se hace público. Hola, Houston llamando. Cuando un pecado se hace público es porque ya tiene rato en privado. ¿Sí está conmigo? No es que acaba de ocurrir. Ay, no, mire, se supo. No. Ay, mira, el hermano es un borracho. Ay, mira, la hermanita es estafadora. Ha estafado a 10 personas de la iglesia, 10 hermanos. No, es porque ya tiene rato. Y se cansaron y la denunciaron. Cuando un pecado se hace público es porque ya tiene rato en qué, hermano. En privado. Por eso dice el Señor, mire, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prospera. No prospera. Y también dice en otra parte, escúcheme acá, dice en otra parte que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, dijo el Señor. Ahora, ¿quiénes son los responsables de atender tal situación cuando sucede en la iglesia? Hermanos, este llamado es a un grupo de hermanos en particular en la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Vosotros que sois ¿qué, hermano? Le pregunto, un sinónimo de espiritual en el Nuevo Testamento, ya lo hemos aprendido y estudiado. ¿Es alguien qué? ¿Y quién se espera en la iglesia que sean los maduros? El pastor, los ancianos, el liderazgo de la iglesia. Este llamado de atención de Pablo ahora a las iglesias de Galacia es el mismo principio que él aplicó en Corinto. Es un llamado de atención al liderazgo en las iglesias. Y son los pastores, los líderes de las iglesias, quienes tienen la autoridad y la licencia dada por Dios de no solamente señalar, tomar el asunto y también corregirlo cuando sucede el pecado se hace público en la iglesia. Cuando se hace público en la iglesia. Hermanos, vosotros que sois espirituales, restaurarles. Ahí está, hermanos, los que son llamados a administrar y ejecutar la disciplina eclesiástica es el pastor y los líderes de la iglesia. Segunda pregunta. ¿Cuándo se debe aplicar la disciplina eclesiástica? Hermano, usted como miembro de la iglesia debe saber esto. Ay, qué chévere, tengo una iglesia, me bauticé, soy miembro de la iglesia, tengo mi certificado, tengo mi carta de membresía. Qué chévere, tengo una iglesia. Ojo, qué bendición, pero cuidado cómo andas, porque si andas desordenadamente, si andas fuera de orden, vas a ser objeto de la disciplina eclesiástica. Y eso también se adquiere en el momento de ser miembro de la iglesia. ¿Sí está conmigo? Y no es para hacernos la vida de cuadritos, sino más bien para ayudarnos, hermano. Así como un padre corrige ¿a qué? A su hijo para que no repita el mal en el cual han dado. ¿Sí? La pregunta es, mire, ahora cada vez que predico los domingos llueve, hermano. Eso significa que el Señor no quiere que nos vayamos tanto. La segunda pregunta es, ¿cuándo se debe? Escuche, el cuándo. Vamos a contestar la pregunta del cuándo. ¿Cuándo se debe aplicar esta disciplina? Miremos allí 1 Corintios capítulo 5. Otra vez, estamos estudiando realmente 1 Corintios capítulo 5. ¿Cuándo debe aplicarse? Recordamos, hermano, versículo 1. De cierto sé qué. De cierto sé qué. De cierto sé qué, hermano. No, ya, mire, ya no es solo, hermano, esto ya no llegó un rumor de pasillo. Esto ya es primera plana. Probablemente, hermano, quienes informaron a Pablo de esta situación fue, adivinen quiénes, ¿los de quién? Los de Chloe. Repito, hermano, los de Chloe no eran chismosos, los de Chloe, hermano, querían guardar y cuidar a su iglesia. Ellos fueron a la autoridad establecida, fueron a la persona correcta, que podía asentar los principios, las normas, y poder ayudar a la iglesia de Corinto a que saliese del hoyo en el cual se había metido. Pero no solamente, hermano, se oía dentro y fuera de la iglesia. Miren lo que dice más adelante. Vamos a ver versículo más abajo. Versículo 9 en adelante. Está interesante esto. Porque ya había una advertencia previa. ¿Sí está conmigo, hermano? Antes de lo sucedido, ya Pablo había advertido a esta iglesia
Y dice el versículo 9, os he escrito ¿qué cosa? Les dije el domingo pasado, como lo dije al principio de la serie de estas lecciones, que lo que conocemos como la primera carta de Corinto realmente no es la primera carta de Corinto. El versículo 9 es revelador. El versículo 9, el mismo apóstol Pablo dice, ya yo les mandé una primera carta. Ya yo les he escrito anteriormente acerca de este tema, para que no les sorprenda, para que no suceda, pero ha sucedido. Imagínense cómo estaba frustrado Pablo. Pablo les advirtió a que se guardasen de la inmundicia, a que se alejasen de la fornicación, a que huyeran. Mira, hermano, el mejor mecanismo para huir de la fornicación, o mejor dicho, el mejor mecanismo de defensa ante la fornicación es huir. No enfrentar, no, pastor, yo aguanto, yo soy fuerte. No, yo, pastor, yo puedo estar a solas con mi novia, con esa muchacha que me gusta y yo le gusto, y no va a haber ni un guiño, ni el dedito le voy a tocar. Sí, mira. Claro. Joven, señorita, hermano, hermana, soltero, soltera. Si tú andas a solas con alguien del sexo, bueno, ahora no solo hay que decir el sexo opuesto, ¿verdad? Ahora no se sabe, mira, hasta si tiene mascotas hay que tener cuidado. ¿Okay? Mire, no puede andar a solas con alguien del sexo opuesto, porque la carne es débil. No es que, no, pastor, es que ese muchacho es más feo. ¿Y qué importa? Mire, ¿qué importa? Mire lo feo que yo soy, me casé. Me casaron así. ¿Sí? Ahora, sígueme acá, hermano, sígueme acá. ¿Sabe por qué no? ¡Qué exagerado eso! ¿Sabe por qué no, hermano? Porque si anda sola, sin supervisión, nadie le ve, nadie le estorba. ¿Sabe cómo termina eso? Eso termina en caricias. Y se calienta el asunto. Y ya no va a querer solo acariciar. Ahora van a besarse y ahí va a pasar a otro nivel, a otro grado de vapor. ¿Sí? Y ya el daño ya está hecho. Por eso el Señor le dijo a los corintios, mira, huid de la ¿qué? De la fornicación. ¿Sí recuerda a José? No, José Gregorio. No, José, ¿verdad? No, José, el hijo de Jacob. ¿Sí recuerda a José? Sí. José, hermano, estaba en una posición privilegiada, en alta estima, un siervo del Señor. Todo lo que hacía, hermano, era prosperado y bendecido, porque él tenía una cualidad, hermano, que hoy escasea en muchos cristianos. ¿Sabe qué tenía José? Integridad. Miren, es tan escaso que algunos ni conocen la palabra. Es hasta una mala palabra en ciertos círculos. Integridad. ¿Sabe qué es integridad? Era el mismo individuo, tanto en público como en privado. Hermano, en privado tú eres el mismo que eres acá los domingos de la mañana. Ahí te la ves. Ahí te la ves. En privado con tu celular eres el mismo que hace rato, vida abundante. ¿Eres el mismo? Eres el mismo cuando andas a solas con fulano o con fulana. Eres el mismo cuando estás acá en un servicio con la Biblia, ¿verdad? Las alas y el aureola. ¿Eres el mismo? Pues si no eres el mismo, no eres íntegro. Y no tienes lo que José tenía y le ayudó a él a huir del pecado. Y eso significa que estadísticamente tú estás propenso a caer en fornicación. Eres blanco de la fornicación. Por cierto, le iba a decir lo que es la fornicación para seguir avanzando con la pregunta. La palabra fornicación es una palabra interesantísima. Es la palabra griega porneia. ¿Le suena familiar? Porneia. Significa literalmente inmoralidad sexual, inmundicia de cualquier índole. Por cierto, sí, usted pensó en la pornografía, que es inmoralidad gráfica, visual. Y si usted practica eso, si usted se ha inmiscuido en eso, eso es inmundo. Arrepiéntase. Yo no le voy a usar, pero le tengo esta noticia. No solamente hay pornografía, que es una palabra compuesta, porneia y gráficos, visual, pero también hay algo que algunos de nosotros llamamos de esta manera, pornofonía. ¿Sí? ¿Sí conocían la pornofonía? Así como hay pornografía y pornofonía, ¿sí sabían? No, pastor, eso es nuevo. Tome nota, pues.
Cuando usted en su celular, luego que se va de la iglesia, que llega, ni siquiera espera que llegue el lunes, el mismo domingo en la tarde. Activa ahí, ¿verdad? Se pone sus audífonos, Bluetooth, y activa ahí su carpeta de playlist, ¿verdad? Y su carpeta de música, y activa ahí. Si te gusta el reggaetón, dale. Y vamos a pegarnos como animales. Es las peores. Y sabe, aunque usted no lo está viendo, esa basura de música está dibujando una gráfica, una escena en su mente. Inevitablemente, usted está participando de la fornicación. Pastor, yo no, estás escuchándolo, lo estás pensando, porque, escúchame, tú y yo somos de lo que nos alimentamos. Y sabes, comemos por los ojos, pero también por los oídos. Lo que ves y lo que oyes. Y cuando tú escuchas esa basura de música, del retrasado que no se entiende ni papa, porque tiene como un saco de papa en la boca, pero eso es lo que vende, pura pornella. Y por eso después los jóvenes y esta generación, al tratar como una mujer, ¿cierto?, la tratan como la música subliminalmente, bueno, ya ni subliminal, explícitamente le enseñó, porque está apoderado de sus pensamientos. Y tratan a las mujeres, y no es como ustedes, ¿verdad? Me anticipo, ¿verdad?, la palabra, pero así es como esta sociedad quiere que las mujeres sean vistas, y lo más triste, que a algunas mujeres les gusta ser vistas así, las tratan como perras. De hecho, hasta el término del baile de este tipo de música es el perreo. ¿Y quiénes perrean? Un perro y una perra. ¿Cierto o no? Sí. Si usted perrea, usted es perro o perra. Por cierto, esa palabra sale en la Biblia, ¿sabes? El Señor dice guardado de los perros. Filipenses 3, 1 y 2. ¿Y cómo es eso guardado? ¿No puede tener perro guardadito en jaula? No. Guardado es aléjate. Nada que ver con los perros de dos patas. ¿Sí? Con los que quieren vivir como animales. Y si les gusta el reggaetón, le dan, ¿verdad? Y saben, lo absurdo, escúcheme, la ironía de lo que está sucediendo en Corinto es que este supuestamente hijo de Dios, llamado a vivir una vida de pureza, estaba viviendo como un perro. Estaba practicando la fornicación. Por cierto, voy a decir algo más, ya que tengo su atención. Mire, en la Biblia y en el cristianismo genuino existe tal cosa como carta de concubinato. Eso es fornicación. Eso es basura, es fornicación. Si usted vive en concubinato, la bendición de Dios no está con usted. Usted es enemigo de Dios. Usted se ha levantado y se ha rebelado en contra de Dios y su palabra. No espere la bendición de Dios estando rejuntado, emparentado, empatado con alguien. Eso no es de hijo de Dios. Pastor, usted preparó ese mensaje para mí. No, es lo que toca. Aquí estudiamos la Biblia así, versículo a versículo, y toco esto porque Dios quiere que tú lo escuches. Hay una bendición. Diosito está conmigo, seguramente, pero el Dios de la Biblia no, porque el Dios de la Biblia no es Diosito. Eres inmenso, no tiene medida, no es el mismo Dios, ¿sí? Y el Dios de la Biblia es santo, es puro, es justo. Por cierto, si tú tienes un romance solapado y escondido, ¿sí?, eso es fornicación. Pero yo no me he acostado con el tal o con la tal. No importa, te acostaste aquí y aquí. Ya lo hiciste, solamente te falta la oportunidad. Amén o no. Hay silencio, parece que hay comentarios acá. No sé, hermano. Pero dice acá en la Biblia, hermano, ¿cuándo se debe aplicar esto? Cuando un miembro de la iglesia está envuelto en este pecado que se hace público. Note la expresión del versículo 1. ¿Sé qué? Se oye. Mire,
usted puede tener un pecado en oculto que no sé qué, que no se oiga, pero tarde o temprano, si usted persiste, si usted continúa, mire, Dios está misericordioso que hasta usted puede estar pecando, ¿verdad? Allí, no sé, de cualquier otra forma, miente, tiene envidia, tiene rencor, y Dios le da la oportunidad de que se arrepienta en secreto, y ahí se escapa. Pero si usted persiste en el pecado, ¿sabe qué produce el pecado? Más pecado. Más pecado. El pecado no se sacia. Como le dije hace rato, el que mira, el que escucha, el que empieza a tocar, quiere ir siempre a un nivel más allá, porque el pecado esclaviza. Miren, y aunque tú te conviertas en el mejor artista de la mentira, a Dios no puedes engañar, ¿sí? Porque todo pecado persistente queda al descubierto. ¿Cuándo se debe aplicar la disciplina eclesiástica? Cuando el pecado se hace ¿qué? Público, se hace escándalo, para que no corra como las aguas, para ponerle freno, allí se debe aplicar. Mi querido hermano, si tú quieres hacer las cosas bien, joven señorita, mantente puro, mantente apartado del pecado, de la fornicación, cuida tus ojos, cuida lo que oyes, cuida con quién andas, cuida dónde andas, para que goces de la bendición y la aprobación de Dios. Y escúchame, si tú te enfocas en honrar a Dios, Dios va a colocar y te va a traer a ti una persona que también lo honre. ¿Estás conmigo o no? Miren, mucha gente anda rogando y pidiendo, yo quiero una buena esposa. Una esposa que honre a Dios y ama a Dios. Pero ¿cómo Dios te va a dar una esposa o un esposo que ama a Dios cuando tú estás haciendo lo incorrecto? Hermano, el Señor no te va a bendecir con eso. Pero escúchame algo más. Hermano, hermana, ¿quieres hacer las cosas bien para Dios? Cásate, no forniques, no adulteres. Escucha esto, hermano, cuando tú buscas esposa para ti o esposo para ti, lo buscas según tus términos, a tu manera. Y no va a funcionar. No va a funcionar. Por cierto, no venimos a la iglesia a buscar pareja. Esa es otra, ¿no? No, yo venía aquí. Dios me reveló, pastor, que aquí tiene a mi sierva. A veces sale, hermano, de tiempo en tiempo viene cualquier tonto diciendo esa misma frase. Ese cuchillo cartón. No. Si será sierva, ¿verdad? Venado, no sé, ¿verdad? Antílope, no sé, de 4 patas, pero no de 2. ¿Sí? Así que no se crean esos embustes. Y ¿saben? Hay mujeres, no, Dios me reveló que tú eres mi sierva. Ay, sí. No creas esas jugadas. ¿Sí? Eso es fornicación también. Eso es malicia. Son malos deseos. Ahora, ¿cuándo debe aplicarse? Pues, si un hermano está envuelto, hermano, en cualquiera de estas cosas y públicamente está afectando la armonía de la iglesia, el pastor y los líderes de la iglesia deben actuar y ejecutar las normas disciplinarias. Mire lo que dice más adelante, versículo, estamos en el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis. ¿Que no? ¿Qué cosa, hermano? Juntéis. El término juntar significa literalmente asociar o tener compañerismo. No os juntéis con quiénes, hermano. Es un versículo fuerte, pero escúcheme, no hay que interpretarlo fuera de su contexto, tiene un contexto. Y por eso Pablo aclara el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, hermano, porque si nos ponemos a hacer un evalúo, ¿verdad? Si analizamos la sociedad hoy en día, pues yo creo que de 10, 9,9 son fornicarios. No, pastor, voy a andar ahora en mi burbuja, voy a andar en una cápsula, guantes blancos, no voy a contactarme ni tocar a nadie porque todos son fornicarios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo. No, Pablo está diciendo, no te creas religioso. Y qué tremendo, hermano, la religiosidad, cuánto daño hace. La espirituosidad, que no tiene nada que ver con ser espiritual. Dice, no absolutamente con los fornicarios de quién, hermano. Versículo 10, ¿sí lo está viendo? O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir de dónde, hermano. Tendríamos que llamar, ¿verdad?, a Elon Musk, que nos venda un cupo, ¿verdad?, para Marte. Allá no debe haber fornicarios ahorita en Marte, ¿verdad? Es lo que Pablo estaría diciendo, tendrías que salir del mundo.
El mundo está lleno de fornicarios. Ah, no, pastor, entonces sí puedo tener amigos fornicarios. Yo tengo una noticia. Si tú andas con 3 borrachos, si tú andas con 3 maleantes, si tú andas con 3 fornicarios, tú eres el cuarto, papá. Así de simple. ¿Sí? Eso no tiene ni discusión. Solo los necios discuten contra la verdad. Ahora, ¿qué está queriendo decir Pablo? ¿De qué fornicario se refiere él? Esto se pone más interesante. Versículo 11. Más bien os escribí, interesante, vuelve a hacer mención a la primera carta que vio, que no se registra. Por alguna razón el Señor no permitió que estuviese en el canon del Nuevo Testamento, entre los libros inspirados o reconocidos por la iglesia primitiva. Vuelve a citar que él habló de ese tema en la primera carta. Y esta no es la primera, pastor. Bueno, esta es la segunda, pero que popularmente es la primera. Así que no se me enrede más con eso, ¿verdad? Más bien os escribí que no os, ¿qué, hermano? No te asocies, no te juntes, no te emparentes con ninguno, note y subraye, que llamándose, que profesa, realmente es la traducción, que se autonombra y denomina hermano. Aquí ya tenemos el contexto. Alguien que se hace llamar hermano, alguien que está dentro de la comunidad de la iglesia, pero que anda desordenadamente, no solo en fornicación, hermano. Note que menciona otros pecados de el mismo grado, porque este es el otro asunto, hermano. Alguien fornica, alguien adultera, el peor pecador de todos. Pero tengo una noticia para usted: al mismo nivel de la fornicación hay otros pecados. Y sí, no hay otro pecado que esté fuera del cuerpo, como lo es la fornicación o el adulterio. Pero dice aquí el mismo Señor: no te juntes con alguien que llamándose hermano fuera, ¿qué? Número 1, fornicario. Y al mismo nivel menciona otro pecado. ¿Qué dice? Avaro. ¿Saben qué es avaro? Avaro no solo es codicioso, avaro es aquel que desmedidamente, descontroladamente, su deseo es lo material, hasta el punto que, mire, escúcheme, aquí hay gente sentada que son avariciosos. Sí, el asunto que no se han descubierto. Pero ¿saben cómo se descubre un avaricioso? De hecho, hay una versión siríaca del 170 después de Cristo, una de las versiones más antiguas de la Biblia. Dice, en ese versículo lo dice diferente. Y no porque lo tuerce, sino que lo aclara. Dice así. Se lo voy a leer como dice en esa versión. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o estafador. Porque alguien que llega a estafar a otro es porque ama demasiado el que está dispuesto a causarle daño a otra persona solamente por beneficio de estafas, apuestas. Es decir, usted no se da cuenta con todas las de la ley que alguien realmente tiene un corazón avaricioso hasta que le hace una jugada turbia, ya sea a la entrada o a la salida, al principio o al final. ¿Amén o no? Amén. Y dice el Señor, recuerden, son pecados que se hacen, ¿qué, hermano? Públicos. Y cuando un pecado se hace público, téngalo claro, es porque ya viene desde hace rato, ¿no, hermano? Solapado y escondido. Solamente que llega el momento que ya no se puede, ¿qué? Ya no se puede tapar, ya no se puede esconder. Y estalla. Y no solo la fornicación, no solamente... No se asusta. Era para que se despertara. Es que el fisioterapeuta me mandó a ejercitarme, por eso me voy caminando. Ahora, no solamente la fornicación, hermano, llega a ser un pecado escandaloso. La avaricia, ¿qué más dice? La idolatría. Y por cierto, la idolatría no es que usted esté aquí en la iglesia y lo veamos en Semana Santa vestido de morado. No es solamente eso. Persona que usted y yo coloquemos entre Dios y quién. Mire, hoy en día, en la actualidad, hay un nuevo ídolo. Los cristianos tienen un nuevo ídolo. ¿Cómo dice? Ya no la escucho más. El celular. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí? Pasan más horas en el celular que en la Biblia. Pastores, que tengo la Biblia en el celular. Pero qué curioso que no estás viendo la Biblia ni siquiera. Estás viendo otras cosas. Es tu ídolo. Idólatra. Dice la Biblia, maldiciente. Me voy a quedar un rato acá. Maldiciente. El común denominador piensa e interpreta erradamente esta palabra.
Maldiciente, ¿usted lo asocia con qué? Se asocia con maldición. Y no es eso. Pero no es eso. Técnicamente no es eso. Empezaste también. Técnicamente no es eso. Aunque si entra, el que maldice, entra en esa categoría. Pero maldiciente realmente significa esa palabra alguien, ¿verdad?, que injuria, alguien que difama, alguien que chismea, alguien que se convierte en un detractor, ¿sí? De hecho, el maldiciente y todos estos pecados que usted ve son pecados que atentan directamente, dése cuenta, a los mandamientos de Dios. ¿Sabe quién es el maldiciente? El que quebranta el 9º mandamiento, que dice, no dirás falso qué. Usted no necesariamente tiene que hacer uso de groserías o de un lenguaje soez para ser maldiciente. Usted simplemente con sembrar allí, ¿verdad?, la discordia. ¿Y qué sucedía en Corinto? ¿Había discordia? ¿Habían chismes? ¿Sí? ¿Habían disputas? ¿Pleitos de palabras? Eran maldicientes. ¿Y ya estaban qué? Identificados. Identificados. Esas personas también entraban en la disciplina eclesiástica. Ay, pastor, yo pensaba que era solamente los que fornicaban. Quiere decir que si yo ando en chisme, me van a parar delante de la iglesia y van a saber todo que yo soy una chismosa. No, escúcheme, cuando eso suceda es porque ya todos saben que eres chismosa. Es que cuando eso sucede es porque ya todos se enteraron. Lo que queremos es que te detengas, que no hagas más daño y que cambies tu vida. Por eso la disciplina eclesiástica. Amén, ¿sí está conmigo? Amén. Eso es el maldiciente. O, pastor, puede haber cristianos borrachos. Bueno, hermano, en el capítulo 11 Pablo llama la atención a que muchos en la cena del Señor andaban, ¿qué, hermano? Paloteados. ¿Que me entiendan, verdad? Estaban emborrachados, estaban ebrios. Aún dentro de la iglesia se emborrachaban, hermano. Miren, no, miren, se lo voy a cobrar hoy en serio. Borracho, eso se llama, miren, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice el Señor? No qué, no qué, no hurtarás. Ladrón. Pastor, ¿hay cristianos ladrones? Claro. Miren, cuánto fielmente. Mira lo que dice 1 Corintios 16:1, hermano. Ahí, 1 Corintios 16:1. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la que. Hoy, ¿qué es, hermano? Si usted es miembro de la iglesia, dice cada primer día de la semana. Esto es como usted, no con nuestros invitados. Cada uno es un deber cristiano, una responsabilidad adquirida a ser miembro de la iglesia, a ser hijo de Dios. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. El versículo inicialmente decía hacer. El verbo está en imperativo y después hay un doble énfasis. Dice ordené. Ordené. Es decir, lo mandé y lo que te mandé. Cada primer día de la semana, cada uno, cada miembro de la iglesia ponga aparte algo, según haya que. Pastor, es que esta semana no fui prosperado. No fuerza la Biblia. Cuando habla de ser prosperado es que Dios te proveyó. Sea mucho, sea poco. Y de lo mucho, de lo poco, tú debes poner aparte algo. Si no lo haces, estás robando. Y estás robando a Dios, imagínate. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. Es así de claro. Pastor, no sabe que puede ser un ladrón de esa manera. Ahora, sigamos allí, 1 Corintios capítulo 5. ¿Cuándo se debe aplicar? ¿Cuándo se debe aplicar? Ya vimos. Pecados que son, ¿qué, hermano? Públicos. Y al final el versículo 11 dice, con el tal ni aun qué. No comáis. Wow, esto es severo, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Es radical, sí o no? Sí. Pastor, ¿sabe que fue a mi casa la hermana Cali? Ella me dijo para tomarnos un café. Y bueno, yo le dejé entrar, tomamos un café, pero pastor, y se sentó a hablarme de los hermanos, y del hermano Joel, y de su esposa, y del hermano Carlos también, y que tiene algo en su corazón contra ellos. Pero igual yo le di un pancito dulce, ¿verdad? Para que se endulzara un poco. Pero ya la hermana quedó con qué. ¿Ya quedó con qué, hermano? ¿Ya quedó con qué? Ya quedó con eso ahí, hermano. Y cuando esa hermana vea a los hermanos mencionados, los va a mirar con otro qué.
Gracias a qué? A que alguien sembró en ahí. Y ese dejó sembrar también, de sembrar. Se dejó sembrar el chisme. ¿Sí? La vieron como un perón de basura, hermano, porque el chisme es basura, hermano. Y bueno, voy a escupir aquí, voy a vomitarle aquí porque esta sí lo recibe, esta sí se lo traga. Y por eso dice, mira, con el tal ni aun qué. ¿Saben por qué? Porque puedes aprender de sus maneras, dice el proverbio. Y si quieres, deseas estar con ellos, como lo dije hace rato. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? Mire lo que dice verso. Yo sé que algunos quieren que llegue allí, ¿verdad? Verso. ¿Sí quieren que llegue? El pastor ya escapó, dice no, pero mire. Versículo 3 y 4. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, como presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo Pablo comienza con esa jerarquía de autoridad. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ¿quiénes? Pero esa convocatoria es ¿para quién? Para los líderes. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal. Fíjense que ya no le llama hermano, le dice el tal. Le da el beneficio de la duda, pero no se atreve a afirmar. El tal se ha entregado ¿a quién, hermano? A Satanás. Pastor, ¿cómo es eso? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de qué. En versiones antiguas dice para destrucción del cuerpo o para muerte, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de quién. El día del Señor es el día en el cual todos los creyentes se van a reunir con quién, hermano, con Cristo en el tribunal. Cuando Cristo llame a la iglesia a presentarse ante él, Pablo, aún aquí, hermano, con mucha delicadeza, con un lenguaje, escúcheme, quirúrgico, como el mejor cirujano, no se atreve aún a proferir ninguna sentencia más allá de lo que solamente Dios conoce. Es decir, Pablo dice, no parece ser cristiano como se comporta, pero no me atrevo a decir que no lo sea, pero vamos a hacer algo. Esa persona no puede tener más comunión en la iglesia, se ha convertido en un cáncer. Ustedes deben actuar, deben ejecutar la disciplina eclesiástica, debe ser puesto fuera de la comunión y lo entregamos a Satanás. ¿Cómo que a Satanás? Pueden decir, hermano, que Satanás es el que hace los mandados de Dios, ¿oye? Pastor, ¿y cómo es eso de entregar a Satanás a alguien? Hermano, cuando una persona que dice ser cristiana, aprendes esto, persiste en pecar, porque hay creyentes que persisten en pecar, persisten en el pecado, el Señor, las autoridades y la iglesia en general, literalmente, hermano, literalmente lo dejan a expensas, escúcheme, lo dejan a expensas de lo que Dios vaya a hacer en esa persona. Y Dios muchas veces utiliza como instrumento ejecutor y verdugo al mismo diablo. Y esa cobertura, esa protección que Dios puede tener sobre aún un creyente, ¿sabe qué hace el Señor? La recoge y queda a expensas, como en la antigüedad, hermano, como una ciudad sin muro, sin muralla. Hermano, una ciudad sin muro era una ciudad, hermano, escúcheme, que era blanco de cualquier ataque, de cualquier enemigo. Y hay evidencia bíblica para esto. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cuántos han escuchado que hay pecado de muerte? ¿Y saben lo que es eso, hermano? Hay gente, hermano, que cree que es un pecado particular. Pues déjeme decirle que no es así. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5. Y lo que sucede en Corintios, hermano, en la iglesia de Corinto, es literalmente esa escena, es lo que ha de acontecer con un pecado que es de muerte. ¿Cómo es un pecado de muerte? De muerte para el creyente, literal. Muerte literal, muerte física. Estoy en Primera de Juan, capítulo 5, para entender un poco mejor lo que dice Pablo en Corinto. Primera de Juan, capítulo 5, ya está allí, hermano. Versículo 16. Versículo 16, presta atención, que ya estamos terminando. Si alguno viere, si alguno ¿qué, hermano? Otra vez, hermano. Pablo dice, ¿se qué? Pablo dice, porque este es Juan, Pablo dice en Corintios capítulo 5, versículo 1, que se qué, que se oye. Ahora Juan dice que se qué. ¿Sí la agarró, hermano? Los sentidos.
se oye, es decir, se escucha, ya es público. Que se ve, ya es público. Está hablando de un pecado persistente en el creyente. Y Pablo dice a los cristianos, mira, si alguno de ustedes, hermanos, viere a su hermano cometer pecado que no sea, ¿y qué pecado será ese? Porque Pablo mencionó fornicación, avaricia, idolatría, hurto. ¿Y cuál de esos es el pecado de muerte, pastor? No, no es que haya un pecado de muerte como tal. El pecado de muerte es la persistencia en el pecado, y el creyente que no se arrepiente, pues ¿sabe qué es el Señor? Lo mata. En Corinto ya había pasado. Venían a la cena del Señor y tomaban la cena del Señor ¿cómo? ¿Se recuerda? Indignamente, sin examinarse, sin arrepentirse y sin abandonar sus pecados, que algunos ya eran notorios, y así menospreciaban la cena del Señor como nada, ¿verdad? Con su cara bien lavada, yo voy a tomar la cena, el pancito, la copita, y luego ay mira, fulano se enfermó, ay mira, se agravó, fulano tiró la pata. ¿Por qué? Porque aunque era creyente, persistió en el ¿qué? Pecado de muerte, hermano. Es un creyente que no se arrepiente de su pecado. Y Juan dice acá, nos aclara más este asunto: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Y cómo que uno lo ve? Pues usted vio al hermano, usted amonestó al hermano, usted no solo lo amonestó, ya a otro hermano le ha amonestado, ya el pastor le había advertido. ¿Esa persona se quiere arrepentir? Ya se ha visto y se ha oído que andan en ese pecado. ¿Qué queda? Señor, encárgate. ¿Y sabe qué hace el Señor? ¿Cómo se encarga? Satanás, encárgate. Bota la basura, haz el trabajo sucio. ¿Sí está conmigo, hermano? Eso es lo que sucede. Y Juan dice acá, mira, si tú ves a alguien que comete pecado de muerte, que no sea de muerte, perdón, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es un pecado que no sea de muerte? Cuando el hermano es amonestado y llamado la atención y muestra síntomas de arrepentimiento. Oramos por él, le restauramos. Santiago capítulo 5 habla de eso. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no sé qué, que no se pida. Cuando el creyente está infatuado en su pecado, Dios lo corta, hermano, para que no siga deshonrando su nombre aquí en la tierra. Toda injusticia es que, hermano, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de qué, hermano. Pastor, pero yo peco y peco, no me pasa nada. Hebreos capítulo 12, ahí cerca, Hebreos capítulo 12. Por esto que no te pasa nada. Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Porque hay una pregunta que es retórica. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es decir, todo padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, yo hago y deshago, pastor. Estoy en la iglesia, no me pasa nada. Tengo mis pecados cochinos bien ocultos. Soy un máster ocultando mis pecados. Nadie se ha enterado. Dios se enteró y no te pasa nada. Eres un bastardo. Te vas para el infierno. Ay, perdí la salvación, no, nunca la tuviste. No puedes perder lo que nunca tuviste. ¿Sí? Dice allí: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no qué. Mi amigo, mi amiga, no se vista que no va. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Vivir para Dios, amén o no, hermano. Amén. Miren, cuando Dios te corrige y te disciplina es porque Él está mostrando su amor contigo, ¿no? Eso es bueno, es un síntoma de que el Señor te recuerda: eres mi hijo. Ay, soy hijo de Dios, tengo que apartarme del pecado. Pero qué triste aquellos que se creen la mentira de que son hijos de Dios y persisten en el pecado. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, versículo 10, como a ellos les parecía. Porque tuvimos padres que no eran creyentes, y ahí no te daba con la vara por las nalguitas, sino que te daba con el cable, con la manguera, con el mecate, con el fuete, con una rama, con un palo. Agarraba unas piedras y te las tiraba.
Te ponía en chapita, en maíz, en caraota. Ay, qué tortura, qué maltrato. Pues no sabía. Por eso dice, mire, la Biblia no se le escapa nada. Dice que te disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su ¿qué, hermano? ¿Sabe cuál es el propósito de ser corregidos por Dios? Que abandones el pecado y vivas en santidad, porque Dios te quiere usar cuando estás limpio, cuando estás puro. Terminamos en el capítulo 5 de Corintios. No deberíamos terminar allí, pero bueno, vamos a terminar allí. Por ahora, ¿verdad? Como dijo el difunto. Por ahora. Primera de Corintios, capítulo 5, hermano. Y continuamos con este tema el domingo que viene. ¿Sí? ¿Sí le parece? Sí. ¿Quiere seguir escuchando la disciplina eclesiástica? Son varias preguntas, hermano. ¿Quiénes son los responsables de administrar y ejecutar la disciplina eclesiástica? Ya sabemos quiénes, ¿verdad? ¿Cuándo se debe aplicar la disciplina eclesiástica? ¿Verdad? ¿Cuándo? Bueno, cuando el hermano es persistente en el pecado, ya vimos. Y el Señor, ¿verdad? Dice, bueno, queda a expensas del juicio de Dios. Pero la última pregunta por hoy, en esta primera parte de 1 Corintios 5, es a quiénes se aplica. Ya vimos a quiénes, hermano. No se aplica a los de la calle. No voy a andar por la calle buscando a los fornicarios, a los ladrones, imagínense, hermano. Vamos a convertir en un retén, ¿verdad? Un centro de rehabilitación. No. Esto es para los que están en la iglesia y dicen ser ¿qué? Hermanos. Los que dicen ser miembros de la iglesia deben ser corregidos para fomentar el orden y la decencia dentro de la iglesia. ¿A quiénes aplican? Pues a los hermanos. Otra vez leemos, hermano, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Para recordarle, hermanos, vosotros, ¿verdad? Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, a ese que fue sorprendido en falta, a ese que dice ser hermano, a ese que es creyente, a ese que es miembro de la iglesia, restáurale con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Ojo, no con un dedo condenatorio, no como para destruirle. ¿Sabe, hermano? En muchas iglesias alguien falla, alguien peca y Gálatas 6, bueno. En algunas iglesias, hermano, en algunos círculos, alguien peca, alguien falla. Y sí, el pecado es vergonzoso, el pecado debe ser señalado, el pecado debe ser, la disciplina debe ser ejecutada. Pero algunos, hermanos, en algunos círculos lo que terminan es destruyendo a la persona. No hay restauración, no hay un restablecimiento de la comunión, no se tiene mansedumbre con la persona, ¿sí? ¿Y sabe qué termina eso? La persona termina amargándose, termina siendo un cáncer por otro lado, ahora con amargura, por una mala praxis del liderazgo. Primera de Timoteo, capítulo 5. La mentira también se condena, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos con ligereza, o con ligereza las manos, a ninguno. Ni participes de qué, hermano. ¿Y qué dice al final? Consérvate qué, hermano. Hermano, Pablo le dice a Timoteo, hey, no puedes permitir que el pecado se extienda. No puedes permitir ni siquiera tú involucrarte con el pecado. Más ampliamente, este tema es abordado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo, mire lo que dice, versículo 11. 2 de Tesalonicenses 3:11. Porque oímos, otra vez algo que se oye. Oímos que algunos entre vosotros andan, ¿qué? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Son vagos, son flojos, son ociosos. Llegan al mediodía a hacer visitas al mediodía a la casa de los hermanos para que les dé almuerzo. Hay 24 horas en el día, obviamente no va a llegar de noche ni de madrugada, pero voy a visitar a los hermanos. Y llega a las 11:45. Llega a las 6:45, 7, ¿verdad? Para cena, ¿verdad? Sin invitación. ¿Y usted qué hace, hermano? Nada. ¿Y cómo te va, hermano? Ahí, llevándola, ¿verdad? Pablo se entera, le dice, mira, esto no solo pasaba en Corinto, está hablando de la iglesia de Tesalónica.
Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en qué. Y se plantaban ahí en casa del hermano, era para puro chismorrotear, mientras el hermano terminaba el almuerzo, porque iban a ir a comer la comida. ¿Cualquier parecido con la realidad? Mire, eso puede que suceda una vez, hermano, pero ya 2 veces es coincidencia y ya la tercera es hábito. A los tales, otra vez usa ese término, hermano, suena despectivo. En Corintios 5 dijo que el tal sea que entregado a Satanás, el tal. No lo quiero ni mencionar, dijo Pablo, el tal, el fulano es. Y aquí dice, a estos fulanos, a estos tales que ustedes saben quiénes son, ustedes lo conocen muy bien. A los tales mandamos y exhortamos. Por otra vez, mire, la misma fórmula autoritativa. Por nuestro Señor Jesucristo por delante, que trabajando sosegadamente coman su propio ¿qué? Mire, si están leyendo todos, hermanos, no les gusta ese versículo. Coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que, hermano. ¿A ese qué, hermano? ¿A ese qué, hermano? ¿A ese qué, hermano? Señalarlo. Uy, esto es duro. Ay, pastor, a mí me han dicho que el cristianismo es paga, no. Mire, pero aquí dice, hermano, si alguien anda desordenadamente y no se sujeta a lo que está aquí escrito, señálalo. ¿Para qué? ¿Por qué en público? Dice, señalarlo. Y no os juntéis, la misma instrucción de Corintios 5. No juntéis con él, no te asocies con él, no tengas compañerismo con él. Para que se quede. ¿Cuál es la intención? Para que se quede. A ver si tiene algo de dignidad. Que se avergüence, que le dé pena a ese sinvergüenza, ¿verdad? Versículo 15. Mas no lo tengáis, ¿por qué, hermano? Pastor, eso es bien difícil. Señalar a alguien, verlo como esa vergüenza y no tenerlo como enemigo. Él seguramente nos tendrá como enemigo, pues ese es el problema de él. Pero usted debe ayudar a esa persona a restaurarle, y si no señala el pecado y si no le estorba, no lo está ayudando. ¿Sí me está conmigo, hermano? Si el pecado no se denuncia, no se está ayudando. Más bien es una bomba de tiempo que puede hacer daño a la obra de Dios. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a qué. El domingo que viene vamos a continuar con esto, hermano. Pero se da cuenta, la disciplina eclesiástica es bíblica. Hay infinidad, ¿verdad? Hay infinidad de textos y pasajes que deben ser ejecutados en el momento que se amerite por las autoridades que Dios ha establecido, a las personas que el Señor indica. No es algo arbitrario, no es algo caprichoso del pastor, es algo que fomenta el orden, la santidad, la pureza, la decencia, y así contar con la bendición de Dios en nuestra iglesia. Amén, hermano.